Muy bien. Suni, si activas tu micro, por favor. Sí, lo siento. ¿Ya está? Sí, ya ¿Se me ve? está. Sí, te veo. Perfecto, perfecto. Muy bien, voy a Lo poner siento. aquí. No te preocupes. Además, Hola. ¿qué tal? Sí, ¿Cómo estás? Además está bien, exacto. gracias. Según hora ¿Sí? peruana, solemos empezar a los 10 minutos, 15 minutos de la convocatoria. Se te ve, yo te veo con mucha claridad. Espero que también los Sí, invitados. sí. Bien, me gustaría dar ya la palabra a Luis Enrique Chillo, que es nuestro coanfitrión en esta sesión, colaborador nuestro en el Centro de Estudios Orientales, para que dé la presentación respectiva. Luis. Muy bien. ¿Qué tal? Muchas gracias, doctor. Bueno, agradecer ante todo la presencia de la profesora Suni Young. Antes de hacer la breve presentación de esta gran traductora que nos va a acompañar y nos va a dar unos alcances sobre el tema de la traducción en el idioma coreano, quisiera recordarles nuevamente el tema de cómo se va a guiar el tema de la participación. Les pediría ante todo que mantengan tanto el tema del audio como sus vídeos apagados para no saturar la banda para todos los participantes. De igual manera, si tienen dudas, consultas, se van a ir recopilando en un Word para que en un momento, en un espacio, se le pueda hacer las consultas respectivas a la doctora. Sin nada más que agregar, quisiera presentar nuevamente a la profesora Sun Mi-young con una breve introducción. Sun Mi-young es una de las más importantes difusoras de la cultura coreana en el idioma español. Siempre atenta a las últimas tendencias literarias, ha traducido muchísimas obras, entre ellas en el año 2011 la obra La Vegetariana, de Han Kang, cuando en su momento solo estaba disponible su traducción en japonés. Recientemente ha sido galardoneada con el Premio de Traducción Literaria del Ministerio de Cultura y Deporte de Corea por Actos Humanos de Han Kang en el año 2019. Sin más que agregar, nuevamente agradecer por su presencia a la profesora y nuevamente agregar la gran convocatoria y la gran cantidad de participantes que se han animado a estar hoy presentes, y quisiera que comience con su charla y este conversatorio. Muy bien, muchas gracias, Luis. Muchísimas Sí, querida Suni Young, de nuestra parte, bienvenida a esta sesión. Te agradezco que nos des tu tiempo. Me gustaría que iniciemos con una conversación, como estábamos teniendo también el día de ayer, mientras estábamos realizando la prueba. Primero me gustaría conocer un poco cómo llegaste tú al oficio de la traducción de la literatura coreana hacia el español. Bueno, fue al poco tiempo de llegar acá a Corea, en el 97, 1997. En realidad no se me ocurrió a mí, sino a otro profesor que me invitó a ser su cotraductora. Fue un libro de poemas, salió muy bien y bueno, se me abrió un mundo que no había pensado y me encantó. Y a partir de ahí empecé a traducir por mi cuenta. Así que, y era dentro de las de las cosas que se podían hacer en Corea para una persona como yo, que manejaba mucho mejor el español que el coreano, y, me sigue pasando, manejo mucho mejor, mi lengua dominante es el español. Creo que es la tarea que mejor puedo hacer aquí. Enseñar español yo venía aquí para enseñar español, es decir, para trabajar en las universidades, no para enseñar español, perdón. Quería enseñar, soñaba en Corea con enseñar literatura española, pero bueno, por las limitaciones del idioma de los chicos que están en la carrera, al final empecé a enseñar español, que no me gustaba tanto. Entonces, la tarea de la traducción fue lo que, digamos, me ayudó a adaptarme acá en Corea y también a encontrar una beta y a expresar todos mis conocimientos, tanto de literatura como del español. Así que me permitió desarrollarme muchísimo. Bien, también muchas gracias por responder. Me gustaría conocer un poco, en tu caso, en la actualidad, ya con la experiencia que has acumulado como traductora, ¿con qué criterios seleccionas a un autor? Es decir, ¿te llaman a ti para traducir a un autor o es que tú tienes la posibilidad de proponer autores?
Las dos cosas. Al principio, cuando empiezas en este rubro, eliges tú las obras. Fue el caso, prácticamente durante 10 años elegí yo las obras. Las leo en coreano y si me gustan y pienso que puede gustar al lector extranjero, al lector occidental, es lo que elijo para traducir. Y después yo misma busco, bueno, pido el subsidio de traducción, es todo un proceso de evaluación. Si me dan el subsidio, se hace la traducción. Y después yo misma tengo que buscar la editorial para publicar la obra. Es todo un trabajo que lleva muchos años. Ahora, últimamente, en los últimos tiempos, ocurre que las propias editoriales me proponen traducir una obra, pero en general soy yo la que elijo la obra, sí. Claro, es que ahora con el reconocimiento que tienes, me imagino, las editoriales buscando tu labor. ¿Y con qué criterios tú seleccionas un autor coreano? Creo que mis criterios responden a toda mi formación, que es, bueno, en la presentación no lo han dicho, pero yo soy extranjera, ¿sí? Y lo sigo siendo acá en Corea. Nací en Corea, pero me fui a vivir a Argentina, me llevaron a vivir a Argentina, porque mis padres emigraron a Argentina a los 5 años. Así que yo nunca recibí educación en coreano, no llegué a ir a la escuela aquí en Corea. El coreano aprendí a leer y a escribir en mi casa, que me enseñaron mis padres. Pero mi formación, digamos, académica, escolar, oficial, fue siempre en español. Y entonces además mi carrera universitaria es la literatura. Estudié letras en la Universidad de Buenos Aires y después, bueno, hice un doctorado en literatura español medieval. Así que tengo, digamos, toda una formación de lecturas y también por mis gustos personales, de lecturas que hice desde mi adolescencia, una formación y digamos, un gusto formado, más bien, sobre todo un gusto formado sobre los autores que me gustan, el tipo de literatura que me gusta. Entonces suelo elegir obras. Además, como no tengo formación en coreano, no tengo ninguna presión académica de aquí en Corea. Aquí, por ejemplo, los traductores traducían antes, sobre todo, digamos, las obras que eran canónicas en la historia de la literatura coreana, ¿no? Las que aparecían en los libros de texto, los más comentados y demás. Pero yo, como no tengo esa formación y no tengo esa presión, elijo simplemente las que me gustan, las obras que me gustan. Y muchas veces, como me ocurrió con La Vegetariana, no tiene nada que ver con el gusto y con, digamos, ni siquiera con las tendencias editoriales coreanas. Así Mira, que... sí, y ahora, justo que estabas mencionando a la novela La Vegetariana, de la autora Han Kang, que de repente el Sí. público no sabe, pero ganó un premio muy importante, bueno, entre otros, el premio Man Booker, a la mejor traducción en inglés, pero que ya se había traducido previamente, tú habías traducido ya Sí, previamente al español y se publicó primero en una edición argentina y luego del premio así. en una edición en España. Uh-huh. En ese momento, cuando tú escoges la novela de Han Kang, ella todavía no era una autora canónica. Es más, Claro. la crítica la había hasta marginado. O sea, de alguna manera tuviste un buen ojo de buena lectora para escoger este texto. Sí, justamente es porque creo que eso tiene que ver con que no tengo ninguna influencia de ningún tipo, o no tenía, sobre todo antes, mi primera época, tenía mucho menos que ahora, ningún tipo de influencia ni presión, no conocía, no tenía ningún preconcepto de cuáles eran los autores importantes que había que traducir, simplemente yo leía de acuerdo a recomendaciones o a criterios que encontraba, leía y si me gustaban la traducía. Y La Vegetariana fue ese caso, sí. En Corea no tuvo mucho éxito. No la llegaron a marginar, simplemente esa novela no tuvo ningún éxito. A mí, sin embargo, yo la leí y me quedé fascinada y la traduje realmente con una especie de posesión, ¿no? Digamos, la traduje en muy poco tiempo, muy compenetrada con la obra, con los personajes, y realmente ya gustó desde el primer momento. En Argentina, cuando se publicó en Bajo la Luna, al año siguiente, la novela se publicó en noviembre de 2011, al año siguiente se hizo la Feria del Libro,
y el Instituto de Traducción donde trabajo llevó a la autora, a Han Gang, a la Feria del Libro, y ya en la Feria del Libro, para cuando ella se presentó a dar su charla sobre la novela, se habían vendido más de 1000 ejemplares, lo cual es muchísimo. Y la presentación se hizo a sala llena, y realmente Han Gang sintió una emoción tremenda porque se dio cuenta que un público que estaba en las antípodas de Corea, con un idioma, una cultura totalmente diferente, había entendido mejor su obra que en su propio país. Y yo hasta ese entonces, que había traducido la obra, no nos conocíamos con Han Gang. Ella volvió de la Feria del Libro y fue ella la que me buscó para conocerme. Y desde ahí, bueno, nos hemos hecho muy amigas, y después la siguiente novela, Actos Humanos, la traduje por su pedido, ¿no? Pero bueno, es la historia de la vegetariana, que realmente, sí, creo que tuve buen ojo y es, digamos mi obra mater, y realmente, digamos, a lo largo de las cosas que han sucedido después con la novela, realmente sí, tuve razón. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y mira, en parte me has respondido porque me sorprendió que has conocido luego a la escritora Han Kang de la traducción. Ahora, en la actualidad, tú cuando empiezas a traducir un libro coreano, ¿primero estableces contacto con el autor mientras traduces, haces consultas o es totalmente tu dominio? No, yo no suelo contactar al autor. Realmente nunca he sentido, digamos, esa urgencia, digamos, existencial de no poder seguir con la traducción por no entender o por no captar algo, ¿no? Pero si se tiene contacto con el autor, bueno, soluciona muchas cosas, ¿no? Pero, en fin, sí, digamos, la obra, desde mi punto de vista, y la obra ya de por sí tiene una existencia independiente. Ya cuando un autor publica su obra, ya esa obra es como un hijo, ¿no? Tiene su vida propia. No hace falta conocer al padre para entender al hijo, ¿no? Así que se puede traducir perfectamente sin conocer al autor. Ah, qué interesante. Luego, he estado viendo que has estado traduciendo básicamente también a autoras, a mujeres, ¿no? Eso, te pregunto, ¿te ha llevado igual por el gusto de lectora o porque crees que sí es importante que algo está pasando en la narrativa coreana con autoras, sobre todo? La verdad que no es una cuestión de género. La verdad, si miras mi lista, la lista de libros que he traducido, la mitad son hombres, son autores varones. Lo que sí, aparte de eso, en este momento en Corea sí hay todo, bueno, es parte de una tendencia mundial, ¿no? Tiene que ver con el feminismo y, digamos, ¿no? Salen a la superficie muchos temas y también muchas autoras nuevas, y realmente, si miras la lista de bestsellers en Corea en este momento, son todas de escritoras mujeres. Tiene que Sí. ver, sí, tiene que ver con la tendencia, ¿no? ¿Y tú crees que Sí. se podría hacer una distinción de estas escritoras, alguna problemática en particular en Corea, de estas autoras, algo que las distinga? ¿Crees tú que exista eso? Esta tendencia ya se empezó a ver, bueno, ahora se ha intensificado mucho más, pero ya se empezó a ver desde los años 90, ¿no? Cuando Corea alcanzó la democracia, dejaron de importar, pasaron a tomar relevancia otros temas. Antes, lo que era la literatura, antes, la época de la dictadura, antes de la democracia, claro, era una literatura mucho más de denuncia, de cuestiones sociales y políticas, ¿verdad? Pero después de la democracia, esas cosas, esos temas no perdieron importancia, pero bueno, ganaron relevancia a otros temas. Más bien se diversificaron los temas. Y una de las tendencias empezó a cobrar más relevancia la interioridad, ¿no? Los sentimientos, qué piensa la gente, qué siente la gente. Y en ese sentido, las mujeres, bueno, siempre hemos tenido más sensibilidad, y la literatura femenina, o no femenina, pero la escritura, digamos, la literatura escrita por mujeres hace mucho más hincapié en eso, ¿no? En los sentimientos, en lo que pasa dentro de los personajes y de las personas, ¿no? Uh-huh. Sí, muy interesante. Ahora que mencionas justamente de estas autoras que empiezan a surgir en la década del 90,
quizá también ayude a nuestro público, darles un pequeño contexto, porque efectivamente, según algunos estudios, suelen llamar algunos especialistas fuera de Corea a la generación 386, que no sé si has escuchado este término, porque hacen Sí, sí. referencia al ordenador, al procesador de las computadoras, los ordenadores 386, pero que a su vez hacían referencia a autores que el 3 indicaba más o menos la edad que tenían, 30 años, el 6 a la No, década en que nacieron, sobre los 60, ¿no? sí, sí. Es Y sí, 486, el 486, y es alrededor de 40 años, si nacidos en los 80 y 6, si nacidos en los 60 y que sí. actuaron, tuvieron esa actividad en los 80. Sí, sí. Y justamente con Sí, el tema del 80, ¿no? Es importante, la generación sí, de esa lo que generación pasó allí. Sí. en su momento, claro, son personas que eran muy jóvenes en esa época, que tuvieron una militancia muy activa en todo el proceso de democratización. Básicamente eran estudiantes universitarios, participaban y organizaban las manifestaciones estudiantiles. Y ahora, bueno, hay gente ya más de con 40, 50 años en estos momentos que ya en su mayoría ocupan puestos importantes ya de la sociedad, ¿no? Puestos estables, ya sea la política o la escritura o en donde sea, ¿no? Sí, 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 así es. Pero además son temas, lo social, lo político, de alguna manera, habías anunciado que se ha ampliado el abanico de temáticas en la literatura coreana, pero lo social todavía está. Incluso la autora Han Kang, La- en la siguiente novela que tú traduces, Actos Humanos, se basa justamente en lo que pasó en ese levantamiento social en Gwangju en los años 80, ¿no? sí, este año justamente se cumplen 40 años. Ahora mismo, hoy, que no me acuerdo qué día es exactamente, ese levantamiento fue el 18 de mayo, así Uh-huh. que es estos días, se están festejando festejando, no, se están conmemorando los 40 años. Por eso digo, no es un tema que haya desaparecido. Los temas históricos, sociales y políticos no han desaparecido, siempre van a ser parte de la literatura coreana, porque de ahí ha partido siempre la literatura coreana como denuncia, pero en este momento, bueno, están un poquito más, son más secundarios, pero están, exactamente. Sí, Hangang, la novela de Hangang, Actos Humanos, esa sí tuvo mucha repercusión en Corea, incluso ella antes, todavía no había recibido el premio de Man Booker, tuvo mucha repercusión y muy positiva, por supuesto, y tiene que ver justamente con ese levantamiento, que fue parte del proceso de democratización de Corea, sí. Sí, muy Es un interesante. tema que Sí. Uh-huh. precandente. Sí, los temas sociales, ya sean, aunque el tema central, la novela, sea otro, siempre vas a encontrar sesgado temas de sociedad, de política y demás. Sí. Uh-huh. Entonces, luego quiero hacer como un eje. He empezado hablando de Han Kang, que los primeros libros que he estado traduciendo, que han tenido amplia repercusión. Y uno de los últimos, no sé si es el último, pero que ha aparecido, tengo entendido, es la novela Almendra, de Song Won-pyun, Sí, 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 sí. que al parecer también está poco a poco logrando cada vez más lectores. Se ha publicado en España, si no me equivoco, Sí, el 2019, claro, pero en este contexto de pandemia lamentablemente no ha logrado todavía la difusión en América Latina como quisiéramos, pero ya está llamando la atención la temática. ¿Qué experimentaste en la traducción de esta novela? ¿Por qué la escogiste? esta novela justamente es una de las pocas, la última que hice, mi última traducción, que no escogí yo, me la pidió la editorial. Ya habían leído reseñas del tema y les había encantado y bueno, me pidieron la traducción. En Corea es una novela que ya es un steady bestseller, ya tiene varios años desde que salió, está en la lista de bestsellers, realmente desde el 2007 hasta ahora, y es una novela catalogada aquí en Corea como juvenil. El tema es sobre un chico adolescente que nació con bueno, con un problema en su... es un problema neurológico que tiene, digamos, todos tenemos en la cabeza eh, una parte del cerebro que se llama
cuerpos amigdalinos. Tenemos dos, uno en cada, cerca de, detrás de la oreja, dice que está más o menos en algún punto, ¿no? En el interior de la cabeza. Y tiene que ver con los sentimientos. Este chico nació con esa parte poco desarrollada y tiene características de lo que son los chicos autistas, las personas autistas, que no saben leer los sentimientos de los demás y él mismo no tiene sentimientos. Y la novela entonces muestra primero toda su infancia en manos de su madre y su abuela, que tratan de, digamos, guiarlo en esta vida, de hacerlo que pueda tener una vida más o menos normal en la escuela, con un chico de estas características. Le enseñan como cuando te enseñan a leer le enseñan cómo diferenciar los sentimientos, qué le quieren decir cuando le dicen determinada cosa, qué debe contestar en esas situaciones. En un momento de la novela, por un accidente, la madre y la abuela desaparecen de su vida, y este chico que tiene 15, 16 años empieza, digamos, ya no tiene de quién apoyarse y tiene que aprender a vivir solo con su problema, ¿verdad? Y es toda una historia, a partir de ahí es una novela muy bonita realmente, de un aprendizaje. También es una novela muy optimista, ¿no? Que en el chico, sobre todo creo que el mensaje que da es que hay que saber esperar a que los chicos crezcan, a que se desarrollen por su cuenta. Este chico, aunque nació con un problema en realidad ya de nacimiento neurológico, este chico al final de la novela aprende a valerse por su cuenta y aprende a superar esa discapacidad entre comillas. Es una novela muy bonita, sí. Muy buena para estos tiempos, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tengo entendido que justo iba a viajar a España la autora, que es una autora que tiene cerca de 40 años, además, joven, Sí, muy y que, joven. bueno, empezó la pandemia y lamentablemente no pudo asistir a la promoción del libro. Cuéntame, y de lo que has traducido, ¿con qué autores puedes tú sentirte más, o autoras identificada, ¿no? ¿Con qué tipo de narrativa te has acercado más? ¿Con lo histórico, con los temas diversos? No tengo, realmente no tengo no me pongo ese tipo de limitaciones. Yo empiezo a leer una novela y si me atrapa, por alguna razón, por la que sea, yo la traduzco. Todavía no la he publicado, pero próximamente va a salir en España, no sé si será este año, no creo, el año que viene será. Por ejemplo, tiene que ver con el turismo de desastres. El turismo a los lugares de desastres. Es un tema muy original. La novela me atrapó, no, es una novela muy tal vez, con reflexiones, con algunas reflexiones ecológicas, pero es un tema de ese tipo, es un tema muy original y no necesariamente me interesan los temas femeninos, los temas históricos. Yo estoy abierta a cualquier tema. Si una novela me atrapa y digo, esto puede gustar, la traduzco. Porque es muy interesante, porque quizá ahora que lo dices, efectivamente, y empezamos a ver entre los libros que has traducido, claro, aparece una diversidad de temas, ¿no? Que hemos estado hablando de las novelas de Han Kang, La vegetariana, Actos humanos, hasta Almendra, de Song Won-pyung, que es el tema de adolescencia, también de la enfermedad. Y lo que justo había leído una entrevista que le hicieron a la autora, donde ella al principio ni siquiera sabía que existía como enfermedad, si no se le ocurrió, pero siempre intuyendo que siempre a lo que algo cree que imagina como nuevo ya existe. Y luego descubrió que tiene el nombre clasificado como una enfermedad identificada, ¿no? Y que fue descubriendo. Tu proceso como traductor de alguna manera también es semejante. O sea, lees, te atrapa y luego tu intuición te lleva a eso, ¿no? Los escritores escriben, Han Kang siempre también cuenta eso en sus entrevistas, a partir de una pregunta. Se hacen una pregunta y la novela es una forma de autorresponderse a esa pregunta, ¿no? Desarrollan toda una ficción para hablar del tema y responder a esa pregunta. Y en este caso, en Almendra, la pregunta fue, ¿qué pasa con una persona que no tiene sentimientos, que no puede sentirlos?
y que no puede leer tampoco los sentimientos de los demás. ¿Cómo puede ser su vida, no? ¿Se puede vivir de esa manera en este mundo? ¿Eso es bueno? ¿Es malo? Interesante la pregunta siempre. Las preguntas son las que llevan estas cuestiones impensadas, originales, ¿verdad? Sí, no, me parece muy importante lo que acabas de decir, porque a veces el lector cree que el autor ya tiene la respuesta antes de escribir el libro. Y lo que dices tú es bastante cierto, ¿no? Que es en el proceso mismo que es un intento de responderse. No siempre obtiene las respuestas que quisiera. Exacto. Sí, al final no es tan importante la respuesta, sino todo el proceso, el camino que haces, ¿no? Para indagar en el tema, ¿no? Eso al final, a veces no, muchas veces es más importante. Las respuestas en este mundo, creo que está claro que nunca hay una sola respuesta para una pregunta. El mundo es muy diverso, las maneras de pensar de la gente son muy diferentes y siempre las respuestas son diferentes, de acuerdo a desde qué perspectiva mires el tema. Así que lo importante yo creo que es plantearse las preguntas y mostrar el proceso, ¿no? De elaboración y el desarrollo de esa pregunta y mostrar las diversas respuestas posibles, no quedarse con una sola. Muy Eso interesante. enriquece mucho Sí. la novela, claro. Suni, otra pregunta. ¿Cuáles piensas tú que pueden ser, si es que existen, las principales dificultades de trasladar todo este mundo de una novela coreana hacia el español en particular? Cada vez son menos. Es decir, depende de dónde esté ambientada, por ejemplo, la novela. Si trata de épocas antiguas del pasado, ¿no? Cuando Corea, por ejemplo, era un reino, es más diferente y entonces trae todo un bagaje cultural, tradicional, que eso es más difícil de traducir, de reflejar en la obra. Pero en las obras contemporáneas, el efecto de globalización que encontramos en todas partes también se manifiesta en la literatura y la literatura coreana. Creo que en los años 80, 90, tal vez yo leía cosas que a mí, con las que no me identificaba, con las que yo sabía que el resto del mundo tampoco lo iba a hacer, porque eran temas muy específicos y sociales de Corea, que no pasaban en otras partes del mundo. Pero en este mundo globalizado que vivimos ahora, que tal vez no siga tan globalizado, compartimos muchas preocupaciones y problemas, así que lo que resulta problemático en Corea en este momento es problemático en todas partes del mundo. Así que con la literatura muy contemporánea de estos días no hay cuestiones de bagaje cultural que dificulten la traducción. Realmente se puede, no solo de cultural, de sentimientos, en todo sentido, ¿no? Son cosas que se pueden transmitir y compartir. Es más fácil, yo creo que es mucho más fácil traducir literatura contemporánea, sí. Y que eso quizás ha propiciado, ¿crees tú, que la literatura coreana poco a poco tenga mayor difusión y aceptación ahora en diferentes lenguas? Ojalá, todavía este es un proceso muy incipiente. El resto del mundo no conoce nada, absolutamente nada de la literatura coreana, en comparación con lo que se conoce en la literatura china y sobre todo japonesa. Se conoce muchísimo más en el mundo, pero la literatura coreana creo que es todavía una incógnita para el resto del mundo. Las editoriales, los editores, justamente encargan pocas obras porque tienen muy poco conocimiento, llegan a conocer algunas de pura casualidad, porque se tradujo primero al inglés o a otro idioma. Así que es todo un terreno, un mundo que está por descubrir en realidad. Justamente hay muchísimo trabajo por hacer. Son muy pocos los traductores de literatura coreana al español. No llegan a ser 10 los que estamos traduciendo de manera activa. Algunos que traducen alguna vez y lo dejan, no vuelven a hacerlo, pero en general los que estamos traduciendo activamente yo creo que somos menos de 5, te diría. Así que es un mundo realmente virgen, con muchas posibilidades, con mucho potencial, que está todo por hacerse, todo por hacerse. Realmente, para la persona que quiera introducirse en este mundo, yo creo que si lo busca y le gusta, tiene mucho trabajo para hacer. Eso es lo bueno, eso es maravilloso. Sí. Y justamente tú trabajas también para la Fundación de la Traducción de la Literatura Coreana.
O sea, también de alguna manera estás formando a nuevos traductores de la literatura coreana. Y porque es Sí, algo sí. que también incipiente de alguna manera, pues aunque ya tiene una buena cantidad de años, pero está formando a traductores no solamente coreanos, sino también de otros países. Sí, relativamente es un organismo nuevo, ya que tiene algo más de 10 años. Es el Instituto de Traducción Literaria de Corea y es un instituto, es un organismo público, depende del Ministerio de Educación de Corea, que está enteramente dedicado a lo que es la traducción de la literatura coreana. Entonces, trabajan en muchísimos rubros, entre uno de los cuales es una academia de traducción, en la que yo empecé a trabajar también hace unos 10 años, desde el 2011, como profesora, y en esta academia, entonces todos los años damos 3 becas a estudiantes extranjeros con conocimiento del idioma coreano, que tengan ganas y deseos de traducir, y si tienen una formación de traducción mucho mejor, una formación literaria mucho mejor. Entonces se presentan en general alrededor de 10 todos los años, y de ellos elegimos a 3. Y los 3 elegidos son becados durante 2 años, no solo con los pasajes de avión de ida y vuelta, sino alrededor de $1.500 por mes para la estancia durante 2 años, y tienen además todos los cursos los cursos de la academia, que está organizado como realmente un posgrado. El objetivo a la larga es convertirlo en un posgrado de traducción literaria. Pero bueno, todavía para eso depende de otros factores, sí. Pero sí, Pero es los muy estamos manejando interesante. muy bien. Sí, sí. Los chicos, los estudiantes se quedan muy, muy satisfechos con el programa, se van muy contentos. Muchos de ellos están en este momento trabajando como traductores, ahora son colegas míos, así que es un trabajo que da muchas satisfacciones. A mí en lo personal, enseñar traducciones, es decir, traducir con otras personas, intercambiar ideas, me ha enriquecido mucho y ha mejorado, yo creo, mucho mi propia traducción. Así que enseñar traducción, formar, digamos, competidores. Algunos me preguntan, ¿está formando competidores? Digo, no, realmente no. Cuanto más seamos, yo creo que es más enriquecedor y podemos hacer muchas más cosas juntos. No, muy interesante, Además, sí. Sí, 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 adelante, adelante. este instituto, sí, perdón. Además de las clases de esta academia de traducción, también subsidia, da becas de traducción todos los años. Es decir, tú puedes estar en cualquier parte del mundo, sabes coreano, quieres traducir literatura coreana, entonces te presentas a este concurso entregando una prueba de traducción, y si sales seleccionado, te becan, te subsidian tu traducción. Y las becas los subsidios de traducción, te puedo asegurar que pagan mucho más, el doble por lo menos, que lo que pagan las editoriales por las traducciones. Así que eso es una buena opción. Subsidian traducciones, también ayudan a encontrar editores. Por otro lado, hacen otro tipo de actividades, además de hacer congresos, jornadas y charlas, seminarios, organizan con intercambios de escritores traídos desde afuera, o llevando escritores coreanos a otros lugares del mundo. También organizan residencias en Corea para traductores que están trabajando fuera de Corea, por supuesto. En fin, muchísimas actividades que tienen que ver con la traducción literaria, que realmente, si uno está en contacto con el instituto, yo creo que puede tener muchas armas más para traducir. A veces la traducción es una labor muy solitaria, porque te encuentras tú con tu libro y tu ordenador, y necesitas consultar o preguntar, te gustaría intercambiar opiniones, y bueno, el instituto ofrece todo ese foro, ¿no? Toda esa infraestructura que también hace falta. No, y además tienen un sistema en el cual permiten que muchos de los libros que luego son, no solo, bueno, traducidos primero y luego publicados, logran llegar a ciertas bibliotecas también en el mundo. En este caso, en el ámbito hispánico, te lo digo, nosotros en el Centro de Estudios Orientales de la Universidad Católica, periódicamente nos llegan los libros también, y eso nos permite, pues, poder difundir aún más.
Y el sistema de becas que estás justamente comentando, ¿sí? para los que están con nosotros aquí en esta sesión, muchos interesados ya en la cultura coreana, que muchos de los que están aquí tienen base también en lengua coreana, ¿no? Decirles que es una buena oportunidad de poder además realizar estos estudios en Corea, con estas becas, yo diría, bastante generosas, ¿no? Que no es muy frecuente en la actualidad, y sabiendo además que luego hay un seguimiento, además, no solamente es que hayan terminado la formación de traductores, sino que luego hay un apoyo cuando vuelvan a sus países y para que continúen con las traducciones o derivar en el campo editorial, como es el caso de la editorial Huaram en Argentina, ¿no? Donde también has colaborado con el joven editor Nicolás, ¿no? Brassens, y donde has Sí, publicado con él una selección de cuentos, ¿no? Sobre la narrativa femenina coreana. ¿No? exacto. Sí, bueno, voy por partes. Lo que quería decir es que, claro, es poco frecuente que exista un organismo público, una institución dedicada a la traducción literaria. En otros países casi prácticamente no lo vas a encontrar. Aquí en Corea es posible porque si te pones a pensar, el coreano solo se habla en Corea. Y bueno, y también Corea del Norte, pero con Corea del Norte es como, ¿no? Es un país con el que no tenemos muchas relaciones. Entonces, todo lo que entra a Corea se traduce, se traduce, en general entra a través del inglés, pero también todo lo que sale tiene que traducirse. Así que es un organismo que hace falta y cumple un importante rol en la difusión de la literatura coreana. Y en general, Corea en este momento que está, bueno, por suerte, se está desarrollando cada vez más rápidamente, tiene muchos programas y ofrece muchas becas. No solo, yo he mencionado las del Instituto de Traducción, pero la verdad que ofrece muchas becas en todos los terrenos, a todos los extranjeros, jóvenes extranjeros que quieran estudiar que quieran estudiar algo relacionado con Corea y aportar algo a la difusión de de la cultura o de la cultura o de la técnica, tecnología, lo científico, lo industrial. Hay muchas becas y realmente el país es que está muy ansioso de darse a conocer. Quiere, y entonces, es por esta razón que se conoce tan poco sobre Corea fuera de Corea, entonces el gobierno aporta a ese conocimiento, a la divulgación de Corea con becas a los jóvenes que quieran estudiar y divulgar sobre Corea. Y ahora, para tocar también otros aspectos, ¿tú crees que ahora, con la gran difusión del cine coreano y con la premiación reciente de los distintos Óscares que ha recibido el director Bong Joon-ho con la película Parásitos, también me imagino que eso va a despertar un poco más, ya despertó la atención sobre Corea y me imagino que la literatura, porque la literatura siempre ha ido un poco en las últimas décadas de la mano con el cine, ¿no? Muchos libros luego novelas que se han llevado hacia el cine. En el caso coreano, me parece que también eso va a apoyar. Y si no me equivoco, Song Gun-pyo, la autora de la novela Almendra, ella también tiene un trabajo cinematográfico, me parece, ¿no? Sí, ella es realizadora y directora de cine, aparte de escribir. Sí, sí, sí. Eh, sí, el cine, no solo con el cine, la literatura sí siempre se ha hermanado mucho con el cine, pero en realidad es todo un fenómeno, un proceso que se desencadena de manera justamente en cadena, ¿no? Eh, ya sea el K-pop o sea el cine, eso despierta interés, ganas de conocer más. Además, si tú has entrado a Corea a través del K-pop, quieres conocer un poco más de cómo son los coreanos, cómo es la sociedad, la cultura, empiezas a ver películas, empiezas a ver telenovelas, dramas, y bueno, y automáticamente también vas a la literatura. Seguramente muchos me dirán que hay muy poco traducido, y es muy real eso. Hay muy poco traducido para lo que hay de potencial, ¿no? Aquí la industria editorial es muy importante y es muy pujante. Los coreanos son grandes lectores y los escritores coreanos, los que llegan, digamos, llegan a publicar y tienen cierto número
de seguidores realmente viven de la escritura. Por diversas razones, hay muchos premios literarios, hay mucho incentivo también en el ambiente para que escriban, para que publiquen, y también eso también diversifica mucho los escritores, los temas. Todo tiene que ver con todo está encadenado. Y realmente por eso es que digo, si yo hubiera pocos autores importantes, bueno, sí, damos a conocer esos escritores y ya está. Pero realmente lo que se ha dado a conocer afuera es solo la punta, la cúspide, la punta más pequeña del iceberg. Y los autores que se dan a conocer un poco es al tuntum, ¿no? Pero realmente hay mucho para hacer, muchísimas obras, los escritores escriben mucho, escriben muy bien, muchas obras interesantes. No me da el tiempo realmente para traducir tanto. Dime, me gustaría en este momento, no sé si a través del apoyo de Luis Chío, si hay preguntas del público, si alguien tuviera quizá algo que quisiera comentar y preguntar a nuestra invitada. Luis, no sé si es que alguien quisiera preguntar algo. Yo luego ya tengo una pregunta, sí, pero alguien ha levantado la mano, sí, allí. Sí, tenemos a Esteban Pool, sí, le invitamos a que pueda activar su audio. Por favor, Esteban. Sí. Buenos días, Sunme. Hola. Muy interesante la presentación. Sí, mira, hay una inquietud que tenía, alguna vez escuché que un rasgo de la literatura coreana era que tendía a ser muy homogénea en sus temáticas. Tendía, digamos, a haber una cierta temática o forma de escribir que era un poco premiada por el público y el mercado editorial, y como que los mayoría de escritores tenían a imitar ciertos temas o estilos. No sé hasta qué punto esto sea así en la práctica, a qué factores se debería y si está cambiando, digamos. Si es, digamos, si hace unas décadas. Claro, seguramente ese comentario es de hace unas décadas, cuando, ya te digo, cuando había una dictadura aquí, no podía haber una gran diversidad de temas, había también una censura, así que los temas en ese sentido sí, eran repetitivos y eran muy sociales, muy políticos. Ahora realmente, no, la diversidad de temas es enorme, es increíble, y no está traducido, pero por ejemplo es muy importante la literatura fantástica, los thrillers, en fin, hay temas para todos los gustos. Eso de que la literatura homogénea ya no vale, hace rato que no vale, eso es un comentario, digamos, de décadas pasadas, sí. Si no se conoce es porque no se ha traducido, lamentablemente, lo siento. Muy bien, creo que hay otras preguntas aquí. Luis, si nos puedes... Sí, voy a comenzar a leer las preguntas del chat. Sophie C. pregunta, en temas de la producción literaria coreana, ¿también existen los fanfiction? Creo que eso es un poco más con respecto al textos narrativos independientes. Sí, son... eso es todo un género, ¿no?, que ha nacido a partir justamente de los dramas, tiene que ver con el K-pop, ¿verdad? Pero en este momento existe ese género, por supuesto, es un género menor, pero existe. Y eso no significa que en algún momento pase a cobre mayor importancia. Por ejemplo, el público presente debe saber muy bien que en estos momentos la mayoría de las telenovelas, los dramas coreanos, surgen, la idea de hacer estos dramas no surge de una novela, de una obra literaria, en su mayoría surgen de los webtoons. Ni explico lo que son los webtoons porque nuestro público lo debe saber. Ese es un género muy en boga en Corea, ¿no?, a partir de la aparición del celular inteligente. Son historietas, son tebeos, dibujos, ¿no? Y también con una diversidad temática muy grande, con temas muy interesantes que interesan en este momento. Y bueno, muchísimas telenovelas que han tenido gran éxito partieron de esos webtoons. Así que no me extrañaría que en algún momento el fanfiction también cobre alguna relevancia, ¿no? Eso depende de la calidad literaria,
de los temas, lo innovadores que son, muchos factores. Muy bien, hay otras preguntas. Ahora, sí, pasemos a ahora darle la palabra a Rosa Espada para que pueda activar su audio, por favor. Sí. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rosa. Hola. La pregunta es acerca de cómo así Corea se fija especialmente en la lengua o las traducciones en español, porque teniendo al inglés como un idioma, como decir, conector con otros países, son muchos lectores o la gran mayoría de lectores conoce el inglés, entonces le es muy fácil. Y mi otra pregunta sería acerca de cómo o qué experiencia o cómo se podría decir, alguna anécdota que le ha pasado a usted traduciendo, que en el momento de traducir al español le haya sido diferente en coreano, entonces que haya tenido que utilizar un poco de su creatividad para ajustarlo y que tenga un contexto en español. Muchas gracias. Una anécdota, un cambio importante en la traducción por esa razón. Una anécdota de otro tipo. Por ejemplo, tiene que ver con que en Corea, los que estudian coreano lo saben, pero en Corea los pronombres y los sustantivos y las demás palabras no tienen marcas de género. Entonces muchas veces, y los escritores juegan mucho con eso también. Entonces empiezas a leer sobre un personaje que te imaginas que es un hombre o un varón y resulta que es una mujer. Pasan 30 páginas y recién te das cuenta ahí que es una mujer. Esas son, bueno, eso no es es una característica de la literatura coreana. Y bueno, a la hora de traducir me ha pasado de justamente evaluar una traducción y evidentemente la persona que había hecho la prueba de traducción había leído hasta donde había traducido, pero siguiendo unas páginas más justamente lo había traducido con el protagonista como un varón y si hubiera seguido unas páginas más se hubiera dado cuenta que era una mujer. Esa sería mi anécdota. Volviendo a tu primera pregunta, perdón, me he olvidado en el transcurso. ¿Qué me decías de teniendo el inglés como lengua? ¿Cómo así Corea del Sur se fija en el idioma español? Porque está muy enfocado, muy conectado al idioma inglés. Claro, bueno, el inglés es el primer idioma en todo el mundo, no solo en Corea. Por supuesto, es el idioma que manejamos, tienes que manejar para conectar, para que un coreano se conecte con el exterior. Pero bueno, el español es muy importante. En realidad, por el número de hablantes, es la tercera lengua en el mundo. Después los chinos, después del chino e inglés. Pero los chinos hablan chino en su país, que de por sí es muy grande. Así que, en cambio, el español se habla en muchos países, en muchas regiones, en España, en Europa y la mayor parte de Latinoamérica, ¿no? De toda América. Así que es un idioma muy importante. Lo que pasa es que hay poca gente que se dedique a estudiar y poca gente preparada, ¿no? En el manejo del español. Justamente, bueno, por eso se pueden valorizar mucho más las traducciones del coreano al español, porque en el inglés hay mucha gente que lo puede hacer, muchos traductores, mucha competencia. En cambio, bueno, del español al coreano hay hay poca gente que trabaja, como les comentaba al principio, y bueno, esas son ventajas, tienes mucho más trabajo, más cosas para hacer, mucho más potencial, ¿no? No tienes competencia, va. Claro. Ahora pasemos a una de las preguntas del chat. Rosa Salcedo le pregunta, ¿ha traducido alguna vez poesía o tiene interés en traducción en la poesía? Sí, me encanta la poesía. Justamente mi primera traducción fue un libro de poemas y después he traducido por lo menos 2 más. Sí, es mucho más difícil, por supuesto, es más difícil traducir poesía, pero es un género que a mí en particular, en lo personal, me gusta mucho. Sí. Lamentablemente no es un género que tenga mucha demanda en el mercado, pero sí, se puede traducir poesía, también se subsidian las traducciones de poesía perfectamente. Sí. Continuamos con las preguntas del chat. Sadie le pregunta, la traducción literal del libro de la autora Han Kang es El niño viene.
¿Cómo se Ajá. decidió usar el título Actos Humanos? ¿Es porque se Eh, relaciona directamente con la pregunta central del libro, ¿qué Muy significa bien, ser humano? justamente, sí. Eh, el título en coreano, coreano es el niño que viene. Realmente no dice mucho, es un título algo muy puede ser sugerente, pero muy hermético. El título de Actos Humanos no es original. Así se publicó la traducción de la novela en inglés. Cuando llegó la hora de ponerle el título a mi traducción y publicarla en España, tuvimos toda una gran charla, una polémica entre la editora, yo y la escritora, y entre Hangang, ¿no? La editora propuso La Masacre. A mí no me pareció mal título, me pareció un título, bueno, sí, llamativo, ¿no? Que engancha, pero la autora Hangang se negó, lo rechazó terminantemente. Yo propuse La Llama, ¿no? La Llama de Fuego, ¿no? La autora le gustó a Hangang, pero no a la editora. Entonces, como no nos poníamos de acuerdo, la editora dijo, va, vamos con el título inglés, que ya la novela se conoce con ese título y ya está. Esa es la historia del título de la novela. Vale, vale. Bueno, continuamos con las preguntas del chat. Uh-huh. Pregunta Tania Calderón, buenas noches. ¿Cuál es el grado de dificultad en la traducción del coreano al español? ¿Existen muchos vocablos donde pueda ser difícil buscar su equivalencia? Sí, sí, seguro que sí. Es mucho más difícil, yo no diría más difícil, es diferente que traducir del inglés o del francés al español, donde tienes ya estructuras, ya sintácticas y palabras muy parecidas, ¿verdad? El coreano es una lengua totalmente diferente, con una sintaxis también totalmente diferente, una gramática completamente diferente. Eh, yo, por ejemplo, reco les recomiendo, no les digo todos los días que no se olviden que lo que estamos traduciendo, lo que hay que traducir son los conceptos, las ideas, no las estructuras gramaticales. Muchas veces ocurre que cuando los chicos, estudiantes, y a mí me ha pasado inclusive a mí, mis traducciones en la primera etapa tendían a ser un poco más literales, tendían a calcar la estructura, por ejemplo, la estructura sintáctica de la oración. Y cuando lo haces de manera automática, a veces sin darte cuenta, te parece que está perfectamente en el momento de que estás traduciendo, pero tapas eso, dejas pasar un mes, un tiempo y lo vuelves a leer y te das cuenta que suena espantoso, que no es natural en español, que la lectura no es fluida. No, entonces, y tienes que cambiarlo todo, lo cual es un trabajo mucho más grande que traducir al final. Sí, hay que hacer un proceso de abstracción en el que te quedas con lo que quiere decir el texto, ¿no? La oración, la frase, el texto, el párrafo, pero no hay que calcar las estructuras, que es el error que cometemos más fácilmente los traductores. Vale, muchas gracias. Otra pregunta que se repite mucho en el chat, comenta, si tuviera que recomendar algún libro para iniciarse en la literatura coreana, ¿cuál sería? ¿Cuál recomendaría para aquellos amantes que buscan una alternativa en el español? Yo les recomendaría que leyeran las cosas que se han publicado últimamente. La verdad que esto también se ve, han mejorado muchísimo, mejoró muchísimo la calidad de la traducción, de lo que son las primeras traducciones de los años 80, 90, 2000. Las últimas se lee mucho mejor, son mejores traducciones. Yo les diría que empiecen, además son las que mejor se consiguen, las que se consiguen más fácilmente. Así que en este momento, bueno, realmente el año pasado hubo bastantes publicaciones, este año también, va a haber seguramente. Sí, la de los últimos años van a encontrar, ya pues sea por Amazon o por este tipo de portales, van a poder conseguir las novelas, y yo les diría que se inicien con ellas, sí, con las que se pueden conseguir más fácilmente, y las últimas, sí. Perfecto. Creo que una pregunta también que se repite mucho es con respecto a
¿A qué factores atribuiría que la literatura coreana tenga a la fecha menos difusión en el mundo hispanohablante, pese a la creciente visibilidad de las producciones culturales coreanas y los esfuerzos que tiene el gobierno coreano para su difusión? Claro. Bueno, si se lo piensa es muy natural. Corea, Japón ya era una potencia antes de la guerra, de las grandes guerras. Pero Corea quedó destruida después, bueno, después de la... Ya de por sí era un país conocido como el país ermitaño, que no se quería abrir a Occidente. Después tuvo un periodo de dominación japonesa, y después vino la guerra, poco después de la independencia, vino la guerra de Corea. En fin, es un país históricamente con más de 5.000 años de historia, pero digamos que se ha incorporado al mundo, al concierto de las naciones, muy recientemente, después de la guerra, en 1950. Así que es un país que es muy joven en el sentido que es un país que se ha incorporado a la modernidad muy recientemente, muy joven. Y por eso que no se conoce. Pero creo que, y si se conoce es gracias al desarrollo económico que ha alcanzado, que eso le ha permitido, ¿no? Invertir y difundir la cultura. Pero en ese sentido es joven porque se ha dado a conocer la modernidad muy recientemente. Es por eso que no se conoce. Hay una cantidad enorme de preguntas, ¿no es cierto, Luis? Creo que vamos a tener que condensar algunas. Y yo te pregunto, Sumi, si tú le tuvieras que dar, te preguntaran a ti, darle el premio Nobel a un autor coreano, un autor o una autora, ¿a quién se lo darías tú? No, por favor, no me hagas esa pregunta. Esa es una pregunta capciosa. No, eso no pasa por mí. Hay muy buenos escritores. Lo que yo te digo, bueno, la persona, al poeta al que ha sido constante nominado al Nobel es un poeta común, es un poeta muy mayor, pero bueno, ha pasado a la historia, ha recibido un coletazo del Me Too, ha pasado a la historia en este momento. No te puedo decir otro autor. Los demás autores que son todos muy jóvenes y por eso se conocen muy poco, y para que le den un premio Nobel a la literatura coreana hay que dar a conocer más. No sé, espero poder verlo, ¿no? Pero falta, hay que darla a conocer. Antes de llegar al Nobel hay que dar a conocer más de literatura coreana. Y eso, la manera son las traducciones. Yo creo que alguien también había preguntado, algo que yo también pensaba preguntarte era, ¿te has sentido también a partir del proceso de traducción, tú también tentada a escribir ficción? No, yo no escribo ficción, no. Siempre me gustó escribir, siempre llevé diarios personales, pero no, escribir nunca, no. No, mi cabeza en este momento no da para tanto. Algún día, quizás, quién sabe, cuando me retire, tenga mi tiempo, ¿no? Pero en este momento, por ejemplo, aún de la cuarentena sigo trabajando mucho, ya que mi trabajo siempre ha sido trabajar en casa. Las traducciones las hago a solas en casa, así que siempre he trabajado mucho, estoy trabajando mucho. No me ha dado, lamentablemente, el coronavirus no me ha dado más tiempo para ponerme a pensar a hacer cosas diferentes, lamentablemente. Y por otro lado, alguien también había preguntado si te has sentido tentada de traducir del español hacia el coreano. Ah, no. Eso sí que no lo haría nunca, porque ya, como les decía al principio, mi lengua dominante es el español. Me expreso mucho mejor en español. El coreano entiendo mucho más de lo que puedo expresar. No sé si me explico. El coreano es mi lengua materna y por supuesto vivo aquí hace 20 años. Ya hablo, ya nadie me escucha como una extranjera. Que al principio cuando yo llegué acá, se daban cuenta, pero tú, ¿qué eres? ¿Qué opo eres? ¿No naciste aquí? Me decían los propios coreanos. Ahora, digamos, me mimetizo totalmente, soy capaz de escribir un trabajo, un reporte, los mails, cosas que no podía hacer al principio, en coreano, por supuesto, pero no. Yo jamás haría una traducción menos literaria del español al coreano, no me siento capaz.
yo del coreano al español solamente. Muy bien. No sé si, Luis, si hay alguna otra pregunta que hayas visto relevante ya. Creo que está Luis conectado. Sí, sí, Sí. como le comentaba, son temas puntuales sobre el Instituto de Traducción Ajá. Literaria de Corea, pero Sí, sería al bueno también decir a los margen, participantes que a través de las redes del Centro de Estudios Orientales podemos compartir las convocatorias, la página web del Instituto de la Traducción de la Literatura Coreana. Creo que son Y hay anuncios que se otra, pueden... Sí. sí, además del Instituto de Traducción, una fundación privada es la Fundación Taesan, que es la fundación cultural de la librería Kyobo, las librerías más importantes de Corea. También tiene esa fundación Taesan, otorga premios y también subsidios de becas de traducción, que también del mismo nivel que las del instituto, ¿no? Así que esa es una buena opción. Son dos los lugares que dan becas de traducción. El instituto y la Fundación Taesan. Bien, no sé, te pregunto, Sumi, como invitada, si estás bien de tiempo, ¿podríamos responder Sí, otras sí, preguntas? ¿Sí? sí, por supuesto, Muy sí. bien. Luis, ¿entonces algunas otras preguntas? sí, preguntan también con respecto a si existe traducciones de textos relacionados a otros campos, como en el caso puede ser el tema del derecho o otras Ah, áreas más allá de los textos narrativos. por supuesto que debe haber libros, ese tipo de traducciones más técnicas debe haberlas en su rubro. Pero sí te puedo decir que son menos, pero hay las traducciones científicas y técnicas se hacen, por supuesto. Y también lo hace falta más traducir son libros de cultura, por ejemplo, que hablen de la historia, de aspectos de la cultura tradicional, por ejemplo, de la pintura coreana, la pintura tradicional coreana, qué sé yo, de las formas de vida. Yo tengo hechas traducciones, algunas de ese tipo, por ejemplo, presentando lo que son los patrimonios de la humanidad, que tiene muchos Corea, los que han sido declarados por la UNESCO Patrimonios Culturales de la Humanidad. Tengo traducidos entonces libros que presentan esos patrimonios. Tengo otro libro que habla de las religiones tradicionales de Corea. En fin, sí, otro tipo de traducción que a mí me encanta, sí, que también está por hacerse, sí. Y, y estos dos institutos, el Instituto de Traducción Literaria también da becas de traducción para este tipo de libros, para el que le interese, ¿sí? Perfecto. Creo que ya hemos ido respondiendo todas las preguntas con respecto a las anteriores. Una última pregunta que acaba de llegar es, ¿cuál ha sido justamente el mayor reto para poder transmitir la cultura coreana o aspectos de su sociedad en la literatura? El mayor reto. Tal vez todavía no me he enfrentado al mayor reto. No he tenido mayores problemas, problemas irresolubles no. Lo que sí, por ejemplo, en poesía, yo empiezo a leer la poesía, claro, primero la tengo que entender en coreano, me tiene que gustar y ver si es traducible. Creo que el mayor reto puede ser la poesía. Hay poemas que son realmente, eso no ocurre porque estén en coreano, ¿no? La poesía de por sí es un género muy difícil de traducir y realmente yo creo, en mi opinión personal, hay poemas que son intraducibles. Pero salvo ese tipo de casos extremos, en general todo se puede traducir. Por supuesto, hay que conocer mucho de Corea y también conocer no solo de Corea, sino del público, del lector, de la lengua destinataria de la traducción. Si se conoce bien ambos polos, digamos, de la traducción, todo tiene su arreglo, siempre hay alguna salida. Una pregunta que la adapto a partir de otras ¿Le preguntas. puedo agregar Sí. alguna
ese es un tema que siempre se plantea mucho cuando tenemos residentes, traductores coreanos, de literatura coreana que están viviendo afuera. ¿Cómo traducimos elementos de la cultura tradicional? Exacto. Claro, claro, por ejemplo, las comidas, la estructura de la casa antigua. Y yo les digo, y cuando leemos, por ejemplo, nos ha pasado a todos, leer literatura rusa, y uno empieza a leer y no se traducen todos los términos, se habla de verstas, ahora me he olvidado los términos, pero existe un término para designar a la casa que que antes tenían los rusos, una casa de campo, ¿verdad? Prendas de vestir, y las dejan prácticamente en ruso. Y el lector, que está habituado a la literatura, a leer la literatura rusa, de alguna manera o lo busca por su cuenta o por el propio contexto se da cuenta de lo que es y sigue su lectura. Yo creo que en algún momento tiene que pasar eso también con la lectura coreana, dejar de traducir el soju, por ejemplo, el soju y kimchi no hace falta traducir, ya todos los lectores lo conocen, pero por ejemplo, el maru, cuando aparece el maru, que es una parte de la casa tradicional coreana que es muy diferente de encontrar un equivalente, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, habría que empezar a dejar esas palabras en coreano, los nombres de comidas, ¿no? Jajangmyeon, samgyeopsal, muchas cosas, muchas cuestiones culturales que, bueno, cada vez se conocen más. Por eso digo que todo está concatenado, todo está relacionado, y cuanto más se conoce la cultura coreana, eso también ayuda, ejerce una acción sinérgica, ¿no? Y ayuda a divulgar la cultura y la literatura coreana. Pero en algún momento yo creo que hay que empezar a incorporar términos coreanos directamente, no traducir. Muy bien. Justo eso te quería preguntar, ya has respondido. ¿Y es verdad que ahora en proporción más se traduce literatura contemporánea que la literatura clásica? Claro, la literatura clásica depende también del libro que traduzcas. Si estás traduciendo un libro por ejemplo, de religiones tradicionales, puedes poner todas las notas que quieras, ¿no? Aclaratorias, académicas. Pero, por ejemplo, cuando se traduce una obra literaria, yo no soy partidaria de poner notas, porque las notas interrumpen la lectura, te recuerdan constantemente que esto es una traducción, que no estás leyendo en la lengua original, y eso no es bueno. El lector se tiene que compenetrar tanto con la historia que se está contando, que tiene que olvidar cuál era el idioma original de ese relato, de esa novela. Así que siempre hay maneras. Tienes que elegir, a veces no puedes traducir todos, no puedes, si están hablando de un plato, jajangmyeon, da lo mismo que pongas fideos o espaguetis, ¿qué importa tanto? Salvo que tengas que hacer el texto haga mención al color del jajangmyeon, al sabor, o que ese jajangmyeon tenga sirva, ¿no? Tenga algún papel en la historia. Pero si no, si es una mención al pasar, puedes poner cualquier otro plato, no es tan importante eso. Por eso el criterio del traductor es importante, ¿no? Los chicos que recién empiezan a traducir tienden a querer traducirlo todo, y a poner notas también. Y le digo, bueno, esas cosas hay que tratar de evitarlas, en realidad. Muy bien, Suni, la verdad que estamos muy contentos, yo creo que nos estás aportando muchísimo sobre el conocimiento de la literatura coreana y de lo que supone el proceso de traducción. Tenemos que cortar aquí, sin antes, por supuesto, agradecerte nuevamente de parte del Centro de Estudios Orientales de la Universidad Católica del Perú, también en nombre de todo el equipo de nuestro centro, agradecer a los participantes. Bueno, además, que aquí nos estás hablando desde el futuro, porque aquí todavía estamos viernes, y eso es ya día sábado por la mañana. Sí. Sí. Lo último que me gustaría decirles Claro. a todos, bueno, lamentablemente por falta de tiempo, espacio, no he podido responder a todas las preguntas o no he escuchado todas las inquietudes que tienen. Pero yo les diría, me imagino que en su mayoría los que están conectados son chicos jóvenes, me gustaría que si tienen interés en la cultura coreana, yo creo que les haría la recomendación de que aprendan el idioma coreano. Yo creo que les va a servir de alguna manera para muchas cosas en la vida.
Y les quería decir que en este momento estos alumnos que estamos seleccionando 3 al año para becarlos, para que vengan a Corea a estudiar la traducción literaria, en su mayoría siempre son españoles. Ellos evidentemente parece que tienen una infraestructura, pueden estudiar, tienen carreras de coreano y demás, vienen con base coreano, pero nos encantaría recibir a estudiantes de Latinoamérica. Es más, les daríamos incluso preeminencia, porque queremos tener más variedad en nuestros estudiantes. Así que si se lo están pensando, yo les recomiendo enfáticamente que estudien coreano y, ¿por qué no?, se presenten alguna vez a estos subsidios, a los cursos de traducción becados, y los podré ver en Corea entonces, ¿no? Me encantaría. Eso sería interesantísimo, sería interesantísimo. Ya como para ir terminando, le pediría por favor a los participantes si pueden en este momento activar sus cámaras para poder tomar una pequeña fotografía de asistencia. ¿Sí? Permítame un segundo. Ahora, como son tantos, voy a tener que hacer 4 tomas porque hay 4 planos. Entonces ya todos se han activado. Entonces, yo les voy a... ¿Cuántos son? Bueno, eran como más de 100 personas. Wow. Pero ya se han ido ya retirando porque nos hemos ido despidiendo. Entonces miremos a la cámara, 1, 2, 3. Esta es la primera foto. Denme un segundo para poder grabarla aquí. Y ahora tengo que pasar a la otra pantalla. Acá tengo a más personas. 1, 2, 3. Muy bien. Un segundo, porque son varios. Y, a ver, un segundito. A la tercera pantalla. 1, 2, 3. A ver, un ratito, es que aquí de paso yo lo estoy grabando. Y me voy a la última pantalla. Perfecto. Y 1, 2, 3. Ya está. Y acá está. Perfecto. Bueno, entonces yo vuelvo aquí a la primera. Bueno. Muchísimas gracias, Suni. Gracias a todos. Espero poder contar con tu presencia en otra oportunidad. Y con la de todos ustedes, por supuesto. Cuando quieras. Gracias. Un placer. Gracias a todos. Adiós. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta la próxima. Estén atentos a nuestras próximas convocatorias. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto. Adiós. Que vaya muy bien. Adiós. Chao.